Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a 5 Días Real Estate. Las 11 de la mañana en punto, comenzando una nueva semana de diciembre. Diciembre que se viene corto, si bien tiene 31 días, se viene corto por estos feriaditos que tenemos entre medio, tanto como el del viernes pasado como el que se viene el 25 de diciembre, que por más de que parezca lejano, señores, está pasando muy rápido este 2023. Espero que tengan una semana muy linda, muy provechosa y con un día bastante nublado, con un cambio de la temperatura que tuvimos este fin de semana. Comenzamos esta semana con un invitado de lujo, qué bueno que ha venido con nosotros, como él da también cerrando este 2023 y hablando ya de lo que vendrá en 2024 y encima con regalo. Así lo que nos miman tanto que no queremos que nunca se vayan. Así que quiero darle la bienvenida al señor Federico Smith. Él es el socio fundador y director general en el grupo LA Real Estate. ¿Cómo estás, Federico? Bienvenido. Hola, buenos días, Florencia. Un gusto estar de vuelta por la casa. Siempre es un placer estar por acá. El nuestro, y muchísimas gracias por traernos este regalo, este libro pero tan importante, el manual práctico de administración, tanto de edificios como de barrios cerrados. Así que vamos a ponernos bien al día con todo esto y hablar un poco también ahora mismo de lo que se viene. Federico, ¿cómo fue primeramente este 2023 y cómo los van cerrando en la empresa? A ver, para nosotros es un año muy importante. Han pasado muchas cosas. La economía se está recuperando, los edificios siguen creciendo, siguen existiendo cada vez más edificios en Asunción, cada vez más necesidades. Por lo tanto, para nuestro rubro real estate, esas son necesidades a cubrir y las que nosotros nos vamos preparando y vamos preparando a nuestra gente. Nosotros hemos crecido, gracias a Dios, hemos crecido en personal, crecido en clientes. De alguna manera hemos lanzado este año nuestro app, que es un cambio muy importante respecto al software y respecto a lo que van a recibir los clientes. Y bueno, tenemos grandes expectativas obviamente para este 2024 y nos estamos preparando con todo. Bueno, el 2024 que viene con la aparición de nuevos edificios y nuevos barrios cerrados, creo que la gente hoy de Asunción y Gran Asunción está pensando, si vive cerca de su casa y si lo vive, tiene que dejar de lado el patio y los metros cuadrados, o si busca una seguridad con un amplio patio. Sí, creo que es fundamental en todos los casos el tema de la convivencia, lo que hablábamos antes, ¿verdad? El hecho de vivir en complejos o de alguna manera en cualquier tipo de condominio, edificio, implica pensar que estás en una comunidad que tiene sus necesidades, que tiene sus características, que de alguna manera necesitan cubrir y hay que entender que hay que vincularse con otras personas. Y esa es un poco la clave. La vinculación siempre de la sociedad de una manera armónica se da evidentemente por la forma de ser de las personas, pero también por la reglamentación, también por la normativa existente y sobre todo por el cumplimiento de la normativa. Y creo que por ahí va un poco la cosa, ¿no? Aprender a vivir en comunidad, más allá de la necesidad mía personal, también entender que el resto de las personas tienen necesidades y de alguna manera siempre necesitamos hacer concesiones. Y eso se trata. A veces nos cuesta tanto hacer concesiones, pero al vivir en comunidad necesariamente tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Que es difícil. Muchas veces uno piensa y es como que vivir en comunidad es lo que está costando aquí en el país. Las personas cambian su casa por un departamento y dicen, no, yo quiero hacer lo que hacía en mi casa. Claro, el tema, acá el tema para mí muy importante es que vivir en un edificio, en un condominio, lo que nos da es una cantidad de cosas. Seguridad, amenidades, de alguna manera cercanía. Y expensas más baratas de los que puedo pagar si yo vivo solo en una casa con unos metros cuadrados importantes. Esa es una excelente reflexión. Ahora, sería interesante que todos lo vieran así. Pero, claro. Ese es el tema. Muchas veces la gente viviendo en una casa dice, pero yo no pagaba expensas. No, claro, pero si uno pone albañil, plomero, y empieza a sumar jardinero, etcétera, evidentemente las expensas son bastante más amplias y más importantes. Sí, y un personal casi siempre de limpieza que lo tenías que tener 24/7 y tenías que pagar como 24/7. Así mismo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera hay que poner a la balanza todo eso, ¿verdad?
lograr cierto confort con cierto valor de expensas. Evidentemente también hay que entender, si uno quiere de alguna manera un confort premium va a pagar expensas más altas, si quiere una zona premium va a pagar expensas más altas, un alquiler más alto o va a pagar la propiedad en una manera más importante. Ahora, creo que cada uno tiene que ir evaluando dónde y cómo, pero siempre pensando que una comunidad implica convivir con otros y de alguna manera hacerlo con ese compromiso. El Manual Práctico de Administración de Edificios y Barrios Cerrados, ¿a quién está dedicado? ¿Está dedicado a administración o está dedicado a todo, a todo aquel que vive en comunidad? A ver, pregunta amplia, pero sí, déjame empezar por el principio. El manual lo escribió Federico Silva, ¿sí? Que es un abogado renombrado, ¿sí? Con el que conozco hace muchos años y él es un experto, ha ayudado en la constitución de muchos edificios, reglamento de copropiedad y demás, y de alguna manera siempre cuando hablamos con él pensamos en algo práctico, eminentemente práctico, que permita no solo al administrador per se, sino al propietario o a cualquier usuario. ¿Cuál es la idea? La idea general es la siguiente, es que el administrador, ¿sí?, consiga una fuente de información y reglamentación y normativa. Y de alguna manera los propietarios también que puedan entender cuáles son sus derechos, pero sobre todo cuáles son sus obligaciones. Vamos a poner un ejemplo. Habitualmente una de las cosas más difíciles que nosotros tenemos como administradores durante el año es conformar la asamblea, hacer quórum, ¿verdad? Y de alguna manera eso se basa en que todavía no hay una conciencia clara de lo que implica la asamblea, que en el libro evidentemente lo van a poder entender más cabalmente. O sea, ¿qué voy a decidir yo en la asamblea? Por ejemplo, si tú a un propietario le pedís un edificio hoy, pásame tu título de propiedad, a veces se enojan. Y en realidad es una obligación que tiene el propietario darme a mí como administrador para que yo sepa que él puede ejercer su derecho y en base a ese derecho yo puedo respetarle sus obligaciones y de alguna manera respetarle también sus derechos. Entonces, en definitiva, hay ciertas cosas que deberían ser comunes y normales que al no haber la suficiente información, ¿sí?, lo que genera son rispideces. Y como hablamos ya, una comunidad tiene sus propios movimientos, sus propios temas. A veces son candentes porque hay que reformar un edificio entero, a veces hay problemas importantes. Si a eso le sumamos el desconocimiento, genera mucho ruido y de repente pocas nueces. En definitiva, no logramos muchas resoluciones y estamos siempre atrás del problema con una sensación de insatisfacción importante que es lo que nosotros queremos necesariamente evitar. Entonces, en definitiva, ese es el objetivo del libro, ¿verdad? Llegar a más personas, no solo con teoría, por eso es práctico, sino cuando Federico Silva me comentaba que se había puesto mucho de lo que era práctica, reglamento interno, contratos, etcétera. Para nosotros fue fundamental decir, bueno, algunos nos preguntan, pero ¿compiten contigo los que van a leer el libro? Y a ver, creo que es un pensamiento bastante reducido. Yo creo que en la medida que todos seamos más profesionales, ¿sí?, de alguna manera va a ser más fácil que la gente entienda cuál es nuestro rol, va a ser más valorado nuestro rol y de alguna manera vamos a ir al lugar, ¿sí?, donde tenemos que ir. O sea, administrador implica grandes responsabilidades y de alguna manera la profesionalización de nuestro rubro lo que va a hacer es generar un valor agregado visto que, como hablábamos al principio, a veces el propio propietario no dice, no, administrador, voy a contratar ahí, mi hermana hace bien Excel. Lo que sería una... Si nosotros leemos el libro nos vamos a dar cuenta que es algo multidisciplinario, muchos sectores, muchas informaciones, etcétera, y que de alguna manera hay que congeniar la dificultad. Vamos a pensar, una sociedad anónima tiene 2 o 3 socios y es difícil porque siempre hay 2 o 3. En un edificio, pensemos que hay 20, 30, 40 o 50. Hasta 100 y algo 140, hay edificios de 200 y pico, hay consorcios copropietarios de más de 200. Entonces, pensemos que hay que congeniar de alguna manera entre todos ellos. En la medida que la normativa y las reglas de juego estén claras, digo, todos sabemos que vamos a poner el voto por algo, pero de alguna manera el no tener claro eso termina haciéndose grupos, grupismo, grupete, que lo que genera distorsión y no avanzar. Siempre que hay mucho ruido, de repente el más perjudicado es el edificio y ese es nuestro gran tema, ¿verdad? Tratar de salir de esa información, generar mucho conocimiento para que, en definitiva, si están hoy conmigo el edificio o no, es irrelevante en la medida que ellos conozcan con un administrador profesional qué es la administración. El problema es cuando vienen de un edificio que no tiene una administración profesional, donde a veces les pueden faltar fondos, donde no tuvieron
multas, donde no hay sanciones, donde es despotismo o liberalismo. Donde hay gente que no paga las expensas porque no hay nadie que se las reclame o no se las saben reclamar bien. O, por ejemplo, no hacen el cumplimiento del reglamento interno, claro, un mal uso de los amenities. A lo que voy es, cuanto más tiempo en un consorcio, en un edificio, se pasa sin reglamentación clara, él se va deteriorando. Y una cosa que es importante, que a veces no lo visualizamos, se deteriora también el valor de nuestra propiedad. Eso es un gran tema que tenemos que tocar ahora en un paréntesis. Edificios mal administrados son edificios que cuando querés vender, lo vendes por mucho menos de lo que compraste. Sí, yo creo que hay varios temas. Habitualmente están los temas físicos. Lo que hay que entender conceptualmente, entre paréntesis también, sí, es nadie es perfecto. No, por supuesto. Ahora, nosotros lo que planteamos es trabajar con un sistema, nosotros, por ejemplo, particularmente adoptamos la norma ISO 9001 calidad. O sea, si hay un error, abrimos una no conformidad y analizamos lo que pasó. Punto. Y seguimos para adelante. Ahora, el valor de la propiedad, cuando no se gestiona, nosotros tenemos, creo que la idiosincrasia nos lleva a, de alguna manera, no preocuparnos tanto por el estado de la propiedad. Sí. Como que se la va a arreglar el viento, va a limpiarle la cara, claro, la fachada. Y cuando está hecha a pedazo o ya no es funcional, ahí nos acordamos que hay que arreglar. Y cuesta mucho más caro que si hubiese tenido un mantenimiento constante. Exactamente. Nosotros lo que proponemos siempre, y de alguna manera también el libro de alguna manera nos induce a eso, es a llevar las cosas ordenadas, con un manual preventivo, un mantenimiento preventivo, que nos permita, no solo, acá es importante, hay que lograr que el edificio estéticamente esté correcto. Claro. Que adentro también, porque a veces está estéticamente correcto, pero las bombas no funcionan, no se hacen los mantenimientos, etc. Entonces hay que lograr las dos cosas, nuestra cara y nuestro cuerpo, ¿verdad? O sea, hacia adentro y hacia afuera. Las dos cosas del edificio es lo mismo. Y otra cosa también importante, por eso siempre hago paralelismo con el ser humano, es que también la mente tiene que estar clara. ¿Qué quiere decir? La convivencia de alguna manera tiene que ser lo más transparente posible, porque hay edificios que por más que estén bien mantenidos, que estén interna y externamente, se ha convertido, entre comillas, en un nido de ratas. ¿A qué voy? La gente está disconforme, entre ellos, se pelean entre ellos, unos quieren una cosa, otros quieren otra cosa. Entonces, también hay un estigma a veces en los edificios, y no, tal edificio no, es los vecinos problemáticos, todo el mundo problema. También hay que tratar de trabajar sobre eso. O sea, hay una parte blanda, digamos, la parte dura, como bien decías, ni que hablar. Pero también hay que tratar de trabajar, y creo que ahí hay un tema claro, es reglas claras, vara, igual, claro, no todo importa, igualitario. Y de alguna manera, ahí por eso es importante el outsider o la persona que viene a administrar desde afuera. Claro, no una persona que casi siempre es el dueño mayoritario. Exactamente. Entonces, de alguna manera, digo, ahí trajiste un gran tema que a mí me parece fantástico, es las desarrolladoras, cuando hacen los edificios, a veces les cuesta el destete, digamos, ¿verdad? O sea, ese periodo donde que el reglamento de copropiedad está o no está y quieren seguir y de alguna manera son propietarios pero no son, la gente se confunde, pero le reclaman todos los días a ellos. Ahora, si no se rompe esa relación correctamente, o sea, de alguna manera el cordón se desata, empiezan a generarse vicios donde el propietario va a reclamarle al desarrollador cosas que no corresponden, que lo que corresponde es simplemente la postventa si hay un problema en el edificio, y de alguna manera el desarrollador quiere tomar decisiones que van más allá de lo que corresponde. Entonces, nosotros siempre lo que recomendamos de alguna manera es tener un reglamento de copropiedad lo más rápido posible, de alguna manera el desarrollador hacer su función, el propietario hacer su función, y ahí es donde aparecemos nosotros como administradores para ejercer nuestra función. Claro. Ese triángulo, a la medida que sea equilibrado y funcione acorde a normativa, es exitoso. El tema es que de alguna manera lo que hay que lograr es que lograr que la democracia funcione bien dentro del consorcio de copropietarios. ¿Por qué? Porque lo que tú decías, si hay alguna voz que por gritar, ¿sí?, que las hay, es la que lleva la voz cantante y la que define, lamentablemente vamos a tener mucha gente que no quiere pelearse, etcétera, porque su vecino, etcétera, porque etcétera, le tengo que ver la cara todos los días, que en definitiva lo que está queriendo es vender su departamento e irse a vivir a otro lado. Entonces nosotros lo que buscamos, que no es fácil, porque todos los días recibimos balas, nos ponemos chaleco antibala, pero de alguna manera, con lo que decía todos con la misma vara, esta es la normativa, reglamento de copropiedad, reglamento interno, lo lamento, y de alguna manera ahí hay algo importante también. Claro, es un mediador.
Es que Es no un queda, mediador. somos mediadores, porque en realidad todo el mundo pide lo que él quiere y no lo que la comunidad necesariamente necesita. Entonces uno pide por uno, pero muchas veces sí, bueno, pero tenemos que, yo entiendo que capaz que Claro. tu necesidad la entiendo. Ahora, Pero tenemos que ver si es la de los 50. exactamente, y a nosotros nos ponen, y por eso la importancia del tema de la normativa, del libre más, es nuestra herramienta es el reglamento de copropiedad, el reglamento interno. De alguna manera, dentro de eso todo, fuera de eso, nada. Y a veces no es justo y no. Capaz que no es, pero nosotros acá, esa es nuestra herramienta de justicia. ¿Me explico? O sea, a ceñirnos Claro, es un bien común. exacto. De alguna manera, en definitiva, es eso. Es ir aprendiendo a vivir en comunidad bajo ciertas reglas. ¿Okay? ¿Y en qué difiere la administración de un edificio y la de un barrio cerrado? ¿O es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Creo que sería... No podemos hablar en forma genérica porque hay barrios cerrados y edificios y edificios. Entonces, aquí lo que voy es, tenemos edificios en diferentes zonas y aunque parezca broma, cada zona tiene sus bemoles. Depende mucho de quién ocupa el edificio del barrio cerrado. En el caso a veces los barrios cerrados, estamos hablando de otras necesidades, tenemos parques, capaz que todo lo que es mantenimiento, seguridad, parques, amenities, genera cierta importancia, pero habitualmente también implica ciertos desafíos porque muchos de los barrios cerrados no están en la ciudad y están a cierta distancia y habitualmente eso para los proveedores es distinto. También a veces las exigencias son distintos, depende también a veces del nivel social, a veces en base a esa relación que tú decías de los desarrolladores, que los desarrolladores han mantenido durante mucho tiempo los barrios cerrados, de alguna manera los propietarios se han malcriado, no lo digo despectivamente, sino en el sentido de que la complacencia del desarrollador para que ellos estén bien implica muchas veces darle más cosas de lo que pagaron. De lo que pagaron y lo que corresponde. Entonces, a la hora de que entre un administrador, ¿me explico? La sensación siempre es la misma, pagar poco y que necesito a alguien 24/365. Sí. Y la realidad es que estamos, y ahí es donde viene el tema de la profesionalización de nuestro rubro, nosotros estamos en un rubro que es extremadamente demandante, de alguna manera todos los servicios, todo lo como se llama la parte normativa, reglamento, contabilidad, etcétera, etcétera, y eso tiene un valor. Y habitualmente, conceptualmente, las personas piensan, un administrador es una persona que vengo y lo voy a tener en un sillón acá, de esclavo, cuando yo necesite, haceme caso. ¿No? Básicamente, esa es la percepción, o sea, muchas veces nos plantean a nosotros, bueno, ¿sabes qué? Yo te contraté, entonces no me gusta esto y bueno, la próxima vez te voy a despedir, básicamente, ¿verdad? No te ven como un proveedor de servicio, o sea, claro. Esa amenaza está constante. Entonces, a lo que voy es, los barrios cerrados habitualmente están asociados a mayor poder adquisitivo. Estamos hablando sobre todo de los barrios nuevos que se están haciendo, el otro lado de Chacoí, evidentemente hacia Zambert, etcétera, etcétera. Implica otro tipo de demandas, otro tipo de infraestructura probablemente, otro tipo de proveedores y dentro de eso también a nosotros. Nosotros particularmente nos hemos especializado en los últimos años en todos los edificios, en diferentes zonas y básicamente entendemos que es distinto. Ajá. Está bien, pero básicamente la raíz es la misma, por eso la raíz normativa, la raíz estructural es la misma, pero hay que tomar los bemoles de cada uno para la hora de, por ejemplo, hacer un reglamento interno, un reglamento de copropiedad, probablemente implique ciertos cambios. Y también significa en algunos barrios cerrados mucha gente que ni siquiera ha construido su casa, que tiene como inversión el terreno. Sí, bueno, por ejemplo... Y ese es otro de los problemas. Es que en realidad son cosas simples, obvio, pero complejas. Por ejemplo, ¿quién tiene que pagar la limpieza del terreno? Claro. Entonces entra una disputa. Van, pagan y lo ponen en las expensas. Todos los propietarios que tienen casa, ¿qué es lo que van a decir? No, pero porque eso le tengo que pagar a fulano. Y los otros con razón dicen, los que mandaron pagar, dicen, ¿qué querés que te coman los mosquitos? ¿Qué querés que se te meta alguien ahí en ese terreno? Digo, y no, hay que facturárselo las expensas al dueño del terreno. A ver, si en el reglamento de copropiedad o en el reglamento interno eso estuviera bien especificado, es simple. Quien tenga un terreno así tiene que estar mantenido y si no se le va a facturar y otra cosa. Ya nos sacamos temas y problemas, por eso depende siempre de la estructura. Del reglamento, es muy importante un reglamento. Sí, no solo es importante el reglamento de copropiedad que hace a la Constitución. Cuando alguien compra un edificio o va en un barrio cerrado, tiene contrato de compraventa y te diría que el 50% no lee el reglamento de copropiedad.
O sea, que es mi ley magna para donde voy a ir a vivir. No lo lee. A su vez, si hay reglamento interno, te diría que ese 50 al 25% lo lee. ¿Está bien? Y cuando entra, la primera sensación que lo tiene cuando lee, no puede ser. Esto está mal, hay que cambiar, esto no puede. Hay casos que han vendido departamentos que no son pet friendly y la gente compra con un perro. Con un perro. Eso es ¿Me lo explico? más típico que conozco yo. Entonces, ahí entra toda una problemática. Y no es un perrito. No, un perro. Es un perrazo. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema que te plantea ahí? Por ejemplo, para el administrador. Acá no hay perro, no puede ser perro. Viene el consejo, viene un grupo de no, pero vamos a dejarlo porque fíjate que perro, hay que hacer una asamblea. Vamos a hacer una asamblea extraordinaria a ver qué es lo que pasa para eso. La mayoría vota. ¿Me explico? Y quiere. Ahora, ¿cuál es el problema? No importa que sea a favor o negativa. Toda esa actividad que implicó 7 llamados, 200 convocatorias, etc., nosotros como administradores tenemos que hacerlo. Entonces, cuando la gente pregunta cuántos son tus honorarios, no es para liquidar las expensas. Porque si yo tengo un caso de eso, pierdo plata en la mitad de los edificios que administro. Ese mes. Entonces, ese es un ejemplo para muestra un botón de lo que pasa cotidianamente. Entonces, ahí es lo importante, y volvemos un poco al libro, es esa visión amplia de lo que implica la propiedad horizontal, el vivir la copropiedad. De alguna manera, lo que nos implica a nosotros vivir en copropiedad. Porque tenemos que, como compradores informados, alguien va al shopping a comprarse una ropa, por ejemplo, unos zapatos. Sí. Va a las pruebas de... Una hora va a pasar probándose zapato y poniéndose el espejo, etcétera, ¿no? Sin discriminación masculino o femenino. Sí. Pero va a pasar. Va a comprar un edificio, no se toma 5 minutos para leer el reglamento de copropiedad. Entonces, ¿no? Unos 300.000, 400.000, 500.000 versus millones. Entonces, ahí también hay una parte de decir, no, todos somos amigos, todos, sí, no te preocupes de la gran 7. También el vendedor nunca te aconseja que leas. Bueno, pero porque también la profesionalización de real estate advisor o de asesor agente de bienes raíces, ¿verdad? Es muy nueva. A ver, nosotros lo que tenemos evidentemente es una cantidad de asesores inmobiliarios por toda Asunción. Ahora, también es importante la profesionalización, y volvemos al libro. Es para el asesor inmobiliario entender qué es lo que está vendiendo. Es muy importante. Es clave. ¿Por qué? A ver, nosotros tenemos que entender que una buena venta es cuando quien compra sabe lo que compra, porque va a ser un cliente satisfecho. Sí. Si yo vendo un departamento y no le enseño de alguna manera o le explico, o por más que la persona haya tenido 200 departamentos, capaz que compró en el exterior, o le prometo una tasa de rentabilidad como muchas veces pasa que no existe. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros ya tenemos un cliente insatisfecho. ¿Qué es lo que va a hacer a veces el asesor? No, ese problema es la administración, aquel edificio más barato, más la otro. En realidad la esencia es la capacitación y el asesoramiento correcto. O sea, clientes bien asesorados van a ser futuros clientes. Y lo que nos está pasando es que esa desinformación lo que lleva es esa ansiedad de vender, también llega a vender con falsas promesas. Claro. Y eso de alguna manera es que estamos comprando en forma desinformada, aterrizamos, ¿está bien? Y parte de la pista somos nosotros. Claro. ¿Y cuál es el problema? Es que el choque va contra nosotros. Entonces, de alguna manera, claro que vamos a hablar, se habla y vamos pasando y es parte de nuestro trabajo y a nosotros nos encanta lo que hacemos. Pero siempre es importante, es mucho más fácil y fluido, gratificante, digamos, es que hablar todos con la misma lengua, digamos. Claro. Y volvemos ahí al principio, a la medida que todos entendamos nuestros derechos y obligaciones, eso lo que nos va a permitir es entablar los temas en serio, en una forma rápida, en una forma fluida y llegar a buenas resoluciones. De vuelta, es un proceso y hay que tomarlo como eso. Esto es una herramienta, el libro es una herramienta. Una herramienta. Probablemente va a haber el día futuro. De hecho, ya cuando salimos, cuando hicimos la presentación, ya tenemos nota para un próximo libro. Es que es tan interesante el tema, claro. ¿Está bien? Que nosotros probablemente, y Dios mediante, saquemos otro libro con más casos y demás, para los efectos de vuelta claro, generar una conducta con casos de lo que pasa comúnmente y cómo solucionarlo. Claro, es que el libro ya trae, por eso es manual práctico, varios casos puntuales que le va a servir a cualquier persona. El tema es seguir incorporando, porque también lo que tenemos que pensar, que la ley de propiedad horizontal en nuestro país es de larga data. ¿De verdad? Ah, sí, pensé que era entonces, nueva.
En realidad necesitamos una más ayornada a la coyuntura actual. Algo más 2023-2024. Y sí, 2030. Ya tenemos que ir pensando en adelante. O sea, a ver, acá hay algo muy importante. Hay muchos municipios, ¿verdad? Sí. Cada uno con su tema. Con sus propias reglas. Entonces, de alguna manera estamos en sostenibilidad, desagües, etcétera. Hay una cantidad de temas interesantes, vialidad. Creo que hay que seguir planificando y trabajando y de alguna manera lo que nos tiene que permitir toda esta información y conocimiento es eso, hacer las cosas de alguna manera a futuro. Esa es un poco la clave. ¿Cuáles fueron los problemas más comunes en administración en este 2023 y cómo se subsanan? Qué buena pregunta de examen de último. ¿Verdad? A ver. O alguno que esté aquí en el manual. A ver, creo que la mayoría están. Creo que uno de los principales problemas, era el que hablábamos al principio, es lograr que las asambleas y que el propietario esté presente, entregue su título de propiedad como corresponde para que nosotros podamos saber y de alguna manera logre diferenciar los temas macro de la problemática que el perro hace caca. A ver, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Nosotros, en una reunión, lo que yo siempre le pido a los chicos es traten de hacer una minuta fuerte, clara, concisa, para estar preparados en eso y poder intercambiar y resolver los temas. Y de alguna manera, otros temas que no dejan de ser importantes, pero nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a hablar en una asamblea. Porque si estamos hablando del futuro del edificio, de los mantenimientos preventivos, hacer una serie de análisis de presupuesto, rendición de nuestra gestión y administración, y después tenemos una serie de temas de que el ruido de fulano con perengano, de que la caca del perro, que se bañó en la piscina con una copa y ensució, son importantes, pero tenemos que ver los canales para que de alguna manera se vayan resolviendo en otros ámbitos y no de una asamblea anual. Entonces, creo que ese es un gran desafío que tenemos de poder trabajar en la asamblea ordinaria, también anual. Ordinaria porque, a ver, la gente siempre piensa dos cosas, ¿no? Una es, ¿para qué me voy a reunir? Vamos a hacer un grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp, que es una de las grandes complicaciones, ¿está bien? Nosotros, por ejemplo, ya hace años optamos por eliminarlo. O sea, y la gente a veces, y hemos perdido clientes por eso. Pero en realidad son grupos de catarsis, no resolutivos, que te diste la vuelta medio minuto y hay 800 líneas que ya no las vas a leer. Y de vuelta, ahí es donde nosotros volvemos a la esencia de la complejidad, ¿no? Entonces nosotros creo que como complejidad es siempre todos los años el tema de constituir bien la asamblea, de que los propietarios muestren su propiedad, de que los temas a tratarse sean los efectivamente que se traten. Ese es un gran tema. Y por lo tanto es un gran desafío que nosotros seguimos comunicando porque lo hacemos a través de nuestras redes, viendo programas como el tuyo, fantástico, que nos ayudan pila. En serio, mil gracias, porque evidentemente nos ayudan. El último video que hicimos, batimos récord, pero de alguna manera se habla sobre los temas importantes. Para mí otro tema muy importante también es el de respeto. Estamos muy mal acostumbrados. Yo te juro, tengo anotado, y no sé si algún día voy a hacer un pequeño libro con toda la puteada que recibimos. Esa es la realidad. Sí. Es el nivel de agresividad que reciben nuestras personas. Una de las cosas más difíciles que tenemos en nuestra profesión, y mira que hemos contratado personal para que ayude, clientes, es el nivel de agresividad de las personas. El insulto, la falta de respeto, los gritos, no solo a través de WhatsApp, no solo a través del teléfono, presencialmente, lo despectivo hacia las personas, vos sos mi empleado, hace lo que yo te digo y si no vas a hacer, te voy a hacer. Y la lista de insultos puede hacer un libro entero. Entonces, para nosotros, la convivencia implica respeto. Y de vuelta capaz que no va a costar una tasa de crecimiento más planchada, pero va a ser segura. Nosotros venimos creciendo año a año, pero no permitiendo ese tipo de situaciones. Esa falta de respeto, ¿verdad? Porque el tema es que ese que te falta el respeto, a vos le va a faltar al vecino de al lado. Y esa es la persona conflictiva que hace que la convivencia sea imposible y que el buen vecino termine vendiendo. Entonces, ese es el típico. Esa es la clave. A ver, yo entiendo que hay que tener cintura, ¿está bien? Y para un legalista extremo no va a funcionar un edificio, porque que el presupuesto 3,5, si es así, esto no es una super empresa, además el presupuesto fue 100, podrá ser 110, 90. Sí, un mes podrá ser 120 y también 200. Entonces, el tema hay que tener cintura, eso está claro.
hacia los propietarios y hacia nosotros, porque eso no va a ser exacto, porque de última no está planificado como una multinacional. Ahora, tampoco es... No, porque nadie planifica que la bomba se rompa 2 veces seguidas. Ni que hablar. ¿Crees que es imposible, la bomba de agua se va a romper 2 veces seguidas? Pasa. Y te pongo otro, dijiste cosas complejas, portones. No, Los portón portones, no hay eléctrico. edificio que no tenga 2 o 3 roturas de portones. Y la gente se preocupa y está bien. Ahora, de ahí de Pero no preocuparse podés a putear... planificar 5 veces en un año que se rompa el mismo portón. Es imposible. Y pasa. Pasa. El tema fundamental ahí de vuelta es... Y ahí está el gasto. Sabemos, y el gasto, bombas, una cantidad de cosas. Por ejemplo, acá cuando llueve, llueve, y se inunda, se inunda. Y cuando hay filtración, no hay vuelta. Y cuando te cortaron la luz y te volvió y no te volvió y te volvió y te volvió 5 veces de seguida. Y se te rompió todo. Y ahí fue cuando se hizo el desastre en todo el edificio. Sí, eso es típico. Entonces, un poco para cerrar la idea Sí. que pues me parece muy importante es la convivencia. Implica de la convivencia social. Y creo que hay cosas que desde nuestro lugar en la empresa, en la televisión, donde sea, tenemos que patrocinar siempre, que es el respeto, vivir en armonía, en paz, pensar en el otro, ponerme en el lugar del otro, ser empático con el otro, porque la realidad estamos a ciertos niveles de agresividad, no solo a nivel local, sino a nivel regional y mundial, que de alguna manera no puede ser que vale todo. Sí. Entonces, de vuelta, nosotros siempre, más en este momento, en esta época del año, insistimos con un mensaje, ¿sí? De decir, vamos a hacer cosas juntos, vamos a hacer cosas, millones de cosas, pero hagámoslos con respeto, porque esa es un poco la clave, de alguna manera para poder hacer y hacer correctamente. Y aparte, como les digo siempre, el tema de los edificios, la comunidad tenemos que lograr ese consenso, tenemos que trabajar con ese respeto, más allá de los errores, porque convengamos que siempre van a haber errores. No, lamentablemente a veces las personas más agresivas dicen, te equivocaste en esto, y entonces a partir de esa una equivocación pueden putear durante 3 semanas. Y no es así, claro que nos vamos a equivocar, claro que vamos a tratar de recuperar y vamos a tratar de ver, Claro. pero de alguna manera siempre con respeto. Entonces yo te diría que ese es un aspecto que socialmente se nos está yendo de las manos a veces, y que es algo que tenemos, así como el cambio climático, todos los temas, fenomenal, pero tenemos que vivir todos los días con alguien y tenemos que tenernos respeto con el que está enfrente. Una buena convivencia. Fede, ¿qué debe mirar un inversor, aunque sea, yo le digo el inversor que es el cliente final, te voy a decir en este momento ya, esa persona que va a comprar un departamento o va a comprar 20, ¿qué debe mirar en cuanto a la administración de un edificio antes de comprar? Porque súper bien aquellos que no leen, pero aquel que dice, no, mira, ahora estoy aprendiendo esto, me tengo que interesar y qué tengo que ver que hacen y qué tengo que tener cuidado si no hacen. A ver, para mí la clave primero es tener un administrador formal. Formado. Formal, con RUC, empresa y profesional. Perfecto. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que saber que la propiedad, más allá de que tenga un compromiso compraventa, más allá de que tenga un título de propiedad, etcétera, implica cantidad de derechos y obligaciones. Y una de las obligaciones es impositiva. O sea, yo tengo que pagar impuestos. Un inversor del exterior nos dice, viene a la oficina, ¿me pasas un presupuesto? Toma, te paso. Pero es muy caro. Y ahí dice que vos me vas a retener impuestos. Y lo que corresponde. Claro. Si tú vas a tener, te van a retener impuestos. Te va a retener el IVA del alquiler, la renta de tu renta. Pero a mí me ofrecen fulano de tal, sin esto porque fenomenal. La primera recomendación, y te diría, nosotros de esos clientes perdemos una cantidad. Claro. De los mismos clientes que a los 2 años, 3 años, o un año te viene y dicen, ¿sabes qué? El administrador no lo encuentro. El administrador, la plata de las expensas había sido que la usó para otra cosa y no está, etc. Esto es simple, esto es un negocio, ¿sí? Si yo compro propiedades, tengo que tener, evidentemente, bien constituidas, con sus documentos, pero a su vez, el día después, cuando empieza a correr el taxi, la ficha, tengo que tener alguien que la gestione profesionalmente. Entonces, mi primera recomendación es buscar administradores profesionales, claro, administradores legales. Ahora, si yo me voy a comprar un departamento, ¿qué hago? Hola, ¿qué tal? ¿Quién administra este edificio? Nosotros tenemos ahí, hay que separar dos cosas que son importantes. Uno, el administrador del edificio puede ser una empresa y el administrador de cada unidad otra. Nosotros ofrecemos los dos servicios, a veces se machean los dos, ¿verdad? Tenemos... ¿Qué es lo mejor? Ideal porque estás adentro administrando el edificio, pero no tiene que ser, de última nosotros con todos los administradores formales del país tenemos una excelente comunicación, una excelente, de alguna manera,
intercambio, porque esa es un poco la idea, somos profesionales, Claro. acá no es si nosotros los que estamos legalmente constituidos, trabajando con equipo de trabajo, como en nuestro caso, con más de 20 personas, nosotros la competencia es sana, hay Claro. demasiados edificios y barrios para Realmente hay todos muchísimos. nosotros, porque somos muy pocos los que estamos formalmente, formalmente me refiero y profesionalmente, Claro. ¿no? Un equipo importante. Entonces, la clave para mí es, en el momento que yo compro, saber quién me va a administrar. Y evidentemente saber quién administra el edificio. Claro, como si yo voy a vivir en ese edificio, quiero saber quién, o sea, tengo que saber. Eso es la recomendación número uno. La recomendación, preguntar sí. quién es el administrador de Sí. este edificio antes de Y comprar. la recomendación número 2 es buscar un administrador para su propia unidad. No, si yo voy a vivir ahí, No, en el caso del inversor del exterior, claro, no, estoy hablando también en el que va a vivir. y el que va a vivir Porque básicamente tiene hoy que por saber hoy, que... mira, hay muchas ofertas, vamos a ser sinceros, hay muchas ofertas y muy iguales y al mismo precio. Entonces, si yo tengo tantas ofertas y voy a vivir en un lugar o voy a alquilarlo, pero quiero una buena inversión. Sí, otra recomendación es también que se está comprando ladrillo, ¿verdad? Sí. Entonces saber quién hizo la construcción, saber con qué materiales se hizo, ver si son materiales nobles, ver qué tipo de fachada tiene, ver el mantenimiento, porque en definitiva, dos edificios, uno al lado del otro, Sí. uno puede haber costado 1 millón y otro 2 millones. Y se basa, y son los mismos pisos, la diferencia puede estar en los cimientos, en la dimensión de la losa, en la aislación entre departamento y departamento. Por ejemplo, nadie compra un departamento y dice, ¿cómo es el tema de la aislación de los...? Y después, al otro día, escucho los tacos de Escucho arriba, los tacos de escucho la los tacos de abajo, sí. que corren el sillón. Bueno, bienvenido al mundo de los departamentos. Es normal eso, convengamos, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces parece que te estuvieran taladrando la cabeza, porque evidentemente no hay La una aislación es muy pequeña. Pero eso no es ilegal, te dicen. No, no es. Es el edificio que compraste al valor que compraste. Que no averiguaste. Fue caro o barato, pero ahí de vuelta volvemos a la hora de comprar los zapatos y de comprar un departamento, ¿verdad? Yo tengo que mirar que por afuera es lindo y que la zona es linda, pero después tengo que averiguar un poco de la salud de mi edificio, Claro. un poco de lo que ha pasado, un poco. A veces yo conozco a los vecinos, le puedo preguntar, le puedo hacer cómo es la asamblea. Lo que pasa es que la gente no suele hacer ese No tipo, preguntas eso. no suele hacer ese tipo de preguntas. No. Entonces, en definitiva, ¿es conflictivo, no es conflictivo? Habla con el portero, habla con el conserje, habla con la administradora. En definitiva, acá, el edificio hay que lograr gestionarlo y la gestión eso es clave. Entonces, para quien vive o para el inversor, una vez hecha la inversión, lo importante es cómo se gestiona eso. Claro. Indiscutiblemente. Y lo ideal sería que eso no me implique tiempo a mí, ya sea propietario, ¿está bien? Hay propietarios de repente que se van metiendo en el tema y yo creo, también siempre le digo a los chicos, tenemos que buscar primero, es un servicio profesional, es como un estudio contable, un estudio abogado, no viene a decirte de afuera qué es lo que vos tenés que hacer y qué hacer. Entonces hay que cuidar, con todo respeto, evitar esa invasión para lograr porque ¿cuál es el problema? Es si los propietarios rebasan, ya no son colaboradores, termina siendo incineradores, digamos, porque el otro propietario al lado cree que este está tomando las decisiones. Y la clave acá es que se perciba la transparencia e independencia de la administración. Porque la medida que el propietario crea que es sesgada la administración, entramos en problemas. Por eso las administraciones, que a veces hacen los propios propietarios de sus propios edificios, terminan mal. Porque nunca van a tener esa transparencia. A veces, y hay que pagar, y evidentemente, Sí. hay que pagar, pero lo más importante acá es entender que es un costo, ¿está bien? Que termina siendo no costo, sino es una inversión. Porque en definitiva, si yo tengo un buen edificio gestionado correctamente, ¿está bien? Y de alguna manera tengo el compromiso, esa gestión se va a tratar de hacer cada día mejor. Insisto, cada día mejor, no perfecta, porque ese es el otro tema, y lo digo un poco y está asociado a la impertinencia. Es agarrarme de un error para decirme que vos sos malo. No, todos cometemos errores. ¿Me explico? Entonces tenemos que aprender que de los errores se aprenden, ¿está bien? Y de alguna manera entender que la gestión diaria es la clave del éxito, el ¿verdad? éxito. Así mismo. Fede, ¿dónde compra la gente este gran manual de administración? A ver, lo pueden comprar en la propia librería y lo estamos vendiendo... ¿En todas las también. librerías? Sí, ahí está la editorial que lo... La editorial, Intercontinental. Intercontinental, o en nuestra página ponen laadministradora.pi en Instagram, laadministradora.pi,
Y ahí, evidentemente, hay un celular y lo pueden comprar sin drama. Ahí directamente. Sin drama. Fede, muchísimas gracias. Seguro ya uno de los primeros invitados del 2024 vas a ser para que nos cuentes más sobre todo esto y también todo lo que se viene en 2024. Bueno, Florencia, gracias a ti, a la audiencia. Para nosotros es un placer estar acá y espero verte el 2024. Así va a ser. Muchas bendiciones para todos. Igual para vos. Nos vamos, nos reencontramos mañana a las 11 de la mañana. No se vayan, que hay mucho más aquí en 5 Días Televisión. Chau, chau.